de origen, inserción, inervación y función de los supra e infraioideos. Repito, origen, inserción, inervación y función de los músculos supra e infraioideos. Que ya los hemos visto con muchos en la práctica. Supra e infraioideos. Vamos con región profunda de cuello y lo mismo que hemos descrito en la región anterior, región lateral. Recuerda que hemos descrito músculos, arterias, venas, nervios. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a encontrar músculos en un compartimento anterior. Compartimento anterior. ¿Quieren seguir hablando? Un compartimento anterior. ¿Qué músculos tenemos? Músculo largo del cuello. Músculo largo de la cabeza, músculo recto anterior y músculo escaleno anterior. Estos son mis músculos. Todo músculo, origen, inserción, inervación y función. ¿Cuál es el origen del largo del cuello? Se origina en C1. Agarran los procesos transversos de C3, C6 y se dirige el largo del cuello a los mismos procesos transversos de C5, T3, agarran los procesos transversos de C3, C6. Inervación, mis nervios cervicales, C2, C6. Función, flexión. ¿Pero flexión de quién? Del cuello. No es lo mismo la flexión del cuello, que por si acaso puedo hacer esto, poner la mano y realizar flexión de cuello, que hacer esto y realizar flexión de cabeza, solo cabeza. ¿Sí? Entonces repito, flexión de cuello, flexión de cabeza. Entonces, el largo de la cabeza, de la misma manera, se origina en largo de la cabeza, en la porción basilar. Yo conozco la porción basilar, ¿no? ¿O no conozco la porción basilar? En base de cráneo. Porción basilar en base de cráneo. ¿Y dónde se inserta? Va a los procesos transversos. Procesos transversos también de C3 y C6. ¿Qué nervios vienen? Vienen mis nervios espinales del 1 a C1 a C3. Recto anterior. Tenemos la porción anterior. ¿Anterior a quién? A los cóndilos occipitales. Anterior a los cóndilos occipitales. Y se inserta en el proceso anterior o tubérculo anterior, este es tu libro, tubérculo anterior de C1. Tubérculo anterior de C1. ¿Quién da la inervación? C1 y C2. Escaleno anterior. El escaleno anterior agarra los procesos transversos de C3, C6 y se dirige a la primera costilla. ¿Okay? Para el escaleno anterior vienen mis nervios espinales. Anteriores. ¿Qué realizan estos otros? Estos realizan flexión de la cabeza, solo de la cabeza. Estos otros dos realizan flexión de cuello. Este también realiza flexión de cuello. Pero hay una función que no está descrita en la parte de su libro del escaleno anterior, que es importante. La inspiración. ¿Sí?
Entonces, todo músculo que eleve costillas, todo músculo, repito, que eleve costillas, es un músculo inspirador. Estamos con los escalenos, entonces el escaleno anterior, el medio, el posterior también van a elevar costillas. Vamos a tener a otros músculos, como el serrato posterior superior también, que va a las costillas y eleva costillas. ¿Sí? Bueno, entonces acá están los del grupo anterior. Todos estos corresponden al grupo anterior de la región profunda del cuello. Vayamos a describir la región lateral del cuello. Entonces, ya hemos descrito a título músculos anteriores. Vayamos a mencionar músculos de la región lateral del cuello. En la región lateral también tenemos músculos. ¿Qué músculos? El recto lateral, el primero que vamos a describir, se denomina recto lateral. Se origina en un proceso, se llama proceso o espina yugular en otra literatura, cerca del foramen yugular, algún detalle que no hemos visto en la parte ósea. Cerca del foramen, entonces, yugular, existe esto que se llama el proceso yugular. Entonces, ¿a dónde se inserta? Va y se dirige hacia uno. ¿A qué parte? A los procesos transversos. Su libro dice masas laterales. Vamos a obviar esa traducción que tiene y vamos a poner procesos transversos. Repito, dice masas laterales de C1. No puede ser, si ustedes analizan la dinámica de origen e inserción, no pueden dirigirse a las masas laterales. Inervación, también C1 y C2. ¿Y quién realiza? Flexión. Pero ojo que estamos en el compartimento lateral, por lo tanto va a ser flexión lateral. Si se contrae de manera individual, flexión lateral. Y otra de las cosas que también hace es estabilizar la cabeza. No se olviden que el atlas no es suficiente para sostener la cabeza. Recuerden que hemos visto por qué se llamaba Atlas, el dios griego castigado, sosteniendo los cielos. Entonces no es suficiente, por lo tanto necesito músculos que estén al lado del atlas, como estos, el lateral, por eso va a ser uno. Bien, tenemos otro, se llama esplenio de la cabeza. Y tenemos un ligamento nucal, antes de describir su origen. El ligamento nucal va de la protuberancia occipital hasta el proceso espinoso de C7. ¿Okay? Entonces, repito, tenemos un ligamento que va desde la protuberancia occipital hasta el proceso espinoso de C7. ¿Para qué menciona? Porque en su libro menciona la mitad inferior del ligamento nucal como origen del esplenio de la cabeza y se dirige al proceso más de todos los músculos, el único que recibe ramas posteriores es este, ramas posteriores de los nervios espinales cervicales. Entonces, repito, de todos, este es el único que recibe ramas posteriores. ¿Qué realiza? Igual, flexión lateral de la cabeza. Flexión lateral. Luego del esplenio tenemos otro, se llama elevador de la escápula. Agarra los procesos transversos de C2, C6 y se dirige al ángulo superior de la escápula. ¿Quién da inervación? Tenemos un nervio, se llama dorsal de la escápula, parte ya del plexo braquial y su rama es C5. Si dice elevador de la escápula, ¿qué creen que hace? Eleva la escápula. Eleva la escápula.
Tenemos otro, además del elevador de la escápula, tenemos el escaleno posterior y tenemos al escaleno medio. No medio. ¿En qué región estoy? ¿En qué compartimento estoy? Lateral. ¿Hace rato en qué compartimento estaba? Anterior. Es lo que se describe acá. El mismo origen, procesos transversos de las vértebras cervicales. ¿Y se inserta dónde? El posterior, el escaleno posterior, va y se dirige a la segunda costilla. El escaleno medio también se dirige a la primera costilla. ¿Quién da inervación? Nervios espinales cervicales anteriores. Para los dos escalenos, dos funciones. Como su libro dice, colaboran en flexión lateral. Pero como van a las costillas, elevan las costillas. ¿Y dónde se elevan las costillas? ¿En qué proceso? En la inspiración. Eso que quede claro. Se elevan las costillas en inspiración. Yo ya tengo entonces músculos. ¿Qué me toca? Arterias. Y voy y describo arterias. Cuando nosotros hemos descrito la región lateral del cuello, hemos descrito dos, la cervical transversa y la supraescapular. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos desglosado de dónde nacían, ¿no? Dónde nacen. Pero ese nacimiento de las arterias pertenece a esta región, a la región profunda del cuello. Entonces hablamos de las arterias subclavias. ¿Qué vamos a mencionar de las subclavias? Conceptos que ya conozco. La derecha es rama de la arteria brachiocefálica. La izquierda nace del callado de la aorta. Son conceptos que ya conozco. Entonces voy y anoto mis ramas arteriales. Digo, arterias en región de cuello. Arterias. ¿Qué de las arterias? Entonces tengo arterias subclavias. Dos subclavias. Derecha e izquierda. Ambas con diferente origen. Derecha, rama del tronco brachiocefálico. Izquierda, rama del callado de la aorta. Ya tengo subclavias. Entonces digo, el escaleno anterior, divide a la subclavia. Divide a la subclavia y me da porciones. La primera porción de la arteria subclavia se encuentra medial al músculo escaleno. La segunda porción de la arteria subclavia se encuentra posterior al músculo escaleno. Y la tercera porción de la arteria subclavia se encuentra lateral al músculo escaleno. Muy bien, ya tengo porción. Hoy esquematizo ubicación. Digo, para esquematizar ubicación, acá tengo mis vértebras cervicales. Sí. Tengo 7 vértebras cervicales. Y tengo procesos transversos de estas vértebras cervicales. A ambos lados, estos que son procesos transversos.
¿Para qué estamos esquematizando? Para ver las porciones que tiene una arteria. Se llama la arteria vertebral. Entonces repito y esquematizo. Acá está la arteria subclavia del lado derecho. Acá estará la arteria subclavia del lado izquierdo. Una de las primeras ramas que da la porción medial, una de las primeras ramas, es mi arteria vertebral. Profundicemos las porciones de la arteria vertebral. La arteria vertebral también se va a dividir en porciones. Una primera porción que se la llama cervical, una segunda porción que se la llama vertebral, una tercera porción que se la llama suboccipital, una cuarta porción que se la va a llamar endocraniana o cerebral también. Craneana o cerebral. Entonces la arteria vertebral tiene 4 porciones. ¿Cuáles son las porciones de la arteria vertebral? Miren, vamos a ir viendo las porciones de la arteria vertebral. Aguárdame un momentito.